Bienvenido a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y ahora degenerados a ser unos repugnantes revendedores, y este es el tercer capítulo de los audiófilos y el ecualizador, el retorno del Jedi. Francamente, nunca me imaginé yo que habiendo hecho un video respuesta consiguiera la mayor cantidad de visitas en mi canal. Y eso que he tocado temas que desde mi punto de vista son muchísimo más interesantes, pero parece que ese sí le pareció interesante a la gente. Y es que el ecualizador desata pasiones, cosa que me parece sumamente contradictorio y extraño, porque finalmente un ecualizador es una lata llena de transistores y de resistencia. Ay, por cierto, mira, es de verdad, el ecualizador es de verdad. Lo verdaderamente interesante es que a mí no me pareció un tema relevante porque un amplificador es mucho más relevante porque son tres los procesos que tienes que utilizar para complementar el comportamiento de tu sistema de audio de alta fidelidad, que son el ecualizador, el reverberador y el expansor de rango dinámico, que me parece, por cierto, mucho más interesante porque la tecnología que lo que está construido no estuvo disponible sino hasta 1970. Antes no estaba disponible ese recurso en particular que ha cambiado por completo la forma en la que percibimos la música. Y te cuento algo. Yo me imagino que en este momento estás oyendo música a través de un sistema completamente digital. Es decir, un CD player, conectas con la salida óptica hasta un preamplificador que es el que tiene los convertidores y de ahí sales a un amplificador y a tus altavoces de última generación y tal cosa. Pues te cuento que tu música ha pasado en los estudios de grabación, si fue grabada, no importa cuándo haya sido grabada, pero si fue grabada especialmente antes de 1980, tu música ha pasado por expansores, reverberadores y ecualizadores en el campo del audio profesional. Así que hacerle el fo a un recurso que ha sido ampliamente utilizado para editar el comportamiento y el matiz y el color de la música que estás oyendo me parece una santa tontería. Bien, como he repetido en otros videos y repetiré en este otra vez como un mantra a ver si nos enteramos, la respuesta en frecuencia de tu CD player, de tu pre, de tu power y de tus altavoces puede ser completamente plana, pero aún habiendo acondicionado correctamente la sala de audio que estás utilizando para reproducir tu música, su respuesta en frecuencia no es plana porque naturalmente algunas frecuencias serán absorbidas y otras frecuencias serán abundantemente reflejadas, con lo cual habrá picos y valles en la respuesta en frecuencia de tu sala que te obligará a hacer una ecualización activa. Por lo tanto, el ecualizador es una herramienta de la que no te puedes escapar. Probablemente lo odies, probablemente te parezca innecesario, te parezca fastidioso, te parezca un elemento que introduce distorsión y ruido, que es cierto a tu señal, pero finalmente el ecualizador resuelve un problema, como demostrarán algunos videos como deben haber demostrado algunos videos que he recomendado de gente que hizo la medición de la respuesta en frecuencia de su sala y lo que consiguió es un disparate completo. Pero hoy quiero introducir otro tópico que es más interesante. Hay uno que no ha sido tema de discusión. Por cierto, lo he comentado en todos los videos y no me lo ha preguntado, ni ha pedido aclaraciones, ni le ha interesado a nadie, que es el tema central que yo he tocado hasta el momento. La sala de audio es la que pone la mitad del sonido que vas a oír. La sala de audio es la que define qué equipo de sonido es el que puedes montar. Y la sala de audio es la que interactúa con los altavoces y echa a perder la respuesta en frecuencia que ellos hubieran podido llegar a tener. Entonces la sala de audio es un componente más y es el componente que más influye en el comportamiento de tu sala. Yo ya estoy adelantando, por cierto, la grabación de los videos que tienen que ver con cómo se seleccionan los altavoces para una sala, qué tipo de altavoces hay y un montón de cosas. Pero por lo pronto voy a sacar este video que es mucho más sencillo porque no me requiere mayor preparación más que hacer los comentarios que corresponden. Veamos. Un tópico que la gente siempre ha olvidado y me parece muy interesante y que empezaremos a tratar en la parte que tiene que ver con los altavoces de la serie de la que este video no forma parte, que se llama Cómo configurar tu sistema de sonido de audio de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible, es que la mayor cantidad de distorsión que se percibe en una instalación de sonido de alta fidelidad no la produce el amplificador integrado. No, los amplificadores integrados sí, ellos cambian un poco el timbre del sonido y tienen un montón de defectos que tienen que ser corregidos y que suelen ser un problema y que pueden ser un problema y que son un problema para las instalaciones de audio. Pero la fuente que produce la mayor cantidad de la distorsión que vamos a oír no es el amplificador, sino que son los altavoces. No por nada yo monté estas trompetas que te estoy mostrando, que es un tema que estudiaremos en su oportunidad y hablaremos un montón de detalles en los videos que corresponden. Los procesos que tú necesitas para complementar tu sistema de sonido son tres, insisto. El ecualizador, que compensa la respuesta en frecuencia de la sala, no de la música. El reverberador,
que sirve para compensar el comportamiento de la sala en caso de que haya quedado demasiado seca, sin eco en ninguna parte, y el expansor de rango dinámico, que es el que se encarga de compensar un defecto inherente y propio y endémico, es la palabra que estoy buscando, de los open reel, los decks de cassette y los platos tocadiscos. Si tú tienes un plato tocadisco y no has oído tu música con un expansor de rango dinámico, te has perdido la mitad de la música. Ya DBX en los años 70 se encargó de hacer los expansores de rango dinámico. Estoy en la diligencia de volver a comprar uno, porque yo lo tuve, pero lo vendí, y me parece otra vez interesante tenerlo como para mostrártelo, porque lo quiero dejar como compañero de mi deck de cassette. Hoy vamos a hablar de algunas cositas que sí se han mencionado. En el integrismo y en el purismo audiófilo, cierto es que mientras menor cantidad de pasos sean recorridos por la señal, la reproducción va a ser más fiel y más perfecta. Lo ideal sería, si dispusiéramos el presupuesto que corresponde, tener una aguja Shibata multirradial montado en un cartucho, por ejemplo un Shure B15-4, con un brazo largo de SME, con una plataforma giradiscos muy pesada, con un preamplificador de bajísima distorsión, de esos que ahora no traen ni siquiera control de tonos, cosa que me parece un disparate, con una etapa de potencia en clase A pura, aunque se caliente como una plancha, y con unos altavoces de múltiples vías de altísima gama, con una respuesta en frecuencia tan amplia como sea posible. Pero es que todo esto son procesos. Ahora, ¿por qué queremos reducir los procesos al mínimo? Porque todo audiófilo sabe, y ahí sí les doy la razón, porque eso sí es cierto, aunque no me lo dejaron en ninguno de los comentarios, sino que las respuestas fueron realmente groseras. De hecho, hubo un tipo que me insultó y todo, pero que no te voy a devolver el insulto, por supuesto. Un video se supone que intenta ser didáctico, no se va a dedicar a eso. Se supone no. ¿Por qué queremos evitar procesos en el paso de la señal? Por ejemplo, en los altavoces se ha comentado que un filtro crossover de solo primer orden es mejor desde el punto de vista audiófilo que no desde el punto de vista práctico, porque un filtro crossover de primer orden solamente hace pasar la señal de audio por un componente, por un inductor o por un capacitor. Y si se coloca un inductor y un capacitor de muy buenas características, pues lo que se va a lograr es deteriorar al mínimo posible la pureza de la señal. Por eso se esfuerzan mucho en comprar capacitores costosísimos de papel embebido en aceite o capacitores con dieléctricos de Mylar o alguna otra cosa esotérica y especial para que la señal sea deteriorada lo mínimo posible. Y los inductores pues quieren que sean inductores de papel plano, de cobre electrolítico, de mínima resistencia y mínima pérdida y toda la cosa. Eso está muy bien. Y yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que hacer que unos altavoces funcionen así es básicamente imposible. Es muy complicado que aquello funcione correctamente. Es decir, es como gastar todo el fuego y toda la candela y toda la intención en una cosa que en realidad a mí me parece secundaria, como el cuento aquel de que los terminales tenían que ser bañados en oro. Es cosa más estúpida que esa no he podido oír antes. Y realmente no es importante. ¿Qué es importante? Bueno, importantes son otras cosas. Yo no voy a decirle a los audiófilos que no tienen razón en el hecho de que efectivamente el ecualizador es un proceso que introduce ruido, distorsión, diafonía y deterioro de la señal. Claro, y es verdad. Porque, por ejemplo, en este ecualizador, porque este ecualizador es de verdad, es un ecualizador hi-fi de verdad, él está formado por un montón de amplificadores operacionales que a mí me parecen apestosos. Me explico. El paso en la señal que se hace en este amplificador de la misma marca, del mismo año y de la misma serie es de puros transistores y se implementan básicamente 4 amplificadores transistorizados, 2 de los cuales o 3 de los cuales son de par diferencial de muy baja distorsión para el paso de la señal. De hecho, este amplificador no es el tema de este video, pero te lo voy a mencionar. Este amplificador Pioneer es el primer amplificador integrado que se fabricó con la filosofía audiófila de verdad. ¿Cómo es eso? Este es el primer amplificador integrado de que yo sepa que no tiene cableado interno, que el paso de la señal es directo. Me explico, en los amplificadores normales hay un cableado brutal que va desde el panel de conexiones trasero hasta los selectores de señal que están colocados aquí adelante y después la señal va otra vez a un cableado gigantesco hasta el preamplificador y después hay otro cableado gigantesco a los procesos. En este equipo no. En este equipo la tarjeta fono está conectada aquí directamente y la tarjeta fono tiene un puente que la conecta hasta el preamplificador que está colocado acá y de allá hay otro puente que lo conecta directamente a la etapa de potencia y solamente hay un cable que va de aquí para acá y después la señal de salida se conecta directamente a la regleta de conexiones que está colocada aquí.
¿Ok? Y aunque esto se ve muy feo, este es el primer amplificador integrado que quería eliminar una fuente de problemas, los cables. Si bien no es el amplificador que suena mejor, porque ya el Pioneer 7800, 8800 y 9800 suenan mejor, este es el primer amplificador que intenta incorporar en su diseño una filosofía audiófila que, por ejemplo, nunca había sido utilizada antes por Macintosh, para poner un caso. Es decir, era un amplificador adelantado a su época. Ya le vamos a dedicar un video a él y a comentar el detalle. Mientras tanto, este ecualizador, en comparación con la calidad del amplificador integrado 9500 que le corresponde, es una mierda. ¿Por qué? Porque la señal ha de pasar por un montón de amplificadores operacionales. Cada amplificador operacional, que no es un amplificador operacional de alto desempeño como los que hizo después Burr Brown para hacer las secciones analógicas de los convertidores de digital a analógico que tenían los CD players de alta gama. No, no es eso. Son unos amplificadores operacionales con unas características relativamente pobres, es decir, son unos malos amplificadores operacionales. Además que la señal tiene que ser procesada un montón de veces antes de salir. Entonces la señal sufre el deterioro que no niega nadie, que es que va a tener un poco no. Se le va a agregar distorsión, se le va a agregar distorsión por intermodulación, se le va a agregar diafonía, se le va a agregar ruido, o sea, se le van a agregar unos defectos que la señal no tenía. Hacer un ecualizador que procese muy perfectamente la señal, por ejemplo, sería como el AcuFace nuevo que yo nombré en el video anterior, en el video Los audiófilos del ecualizador parte 2, en el que contaba que la ecualización no la hace en el reino analógico, la hace en el reino digital. Pero entonces también es un problema, porque para ecualizar en digital tienes que tomar la señal analógica, convertirla a digital, procesarla en un DSP y bajarla de digital otra vez al reino analógico con un DAC para poder mandarla otra vez para afuera. Convertir de analógico a digital deteriora la señal, convertir de digital a analógico deteriora la señal, aunque el proceso digital que está en el medio, el que hace el DSP de ecualizar la señal en el reino digital en sí mismo, no introduce ningún defecto a la señal, pero convertir de analógico a digital y de digital a analógico sí lo hace. Por ejemplo, había un amplísimo artículo que le dedicaba la corporación Sony del Japón a la descripción de cómo iba a funcionar la sección de la conversión de digital a analógico de su portento tecnológico en la oportunidad, que era el CD player, el Super Audio CD SACD1. Entonces ellos contaban cómo habían decidido implementar un tipo de convertidor de digital a analógico por corriente y que el filtro pasabajo no utilizaba componentes electrónicos activos, es decir, no se utilizaban ni siquiera los excepcionales amplificadores operacionales de bajísima distorsión de Burr Brown, sino que lo que hicieron fue utilizar un filtro pasabajo pasivo que esencialmente está libre de distorsión, por lo menos de distorsión armónica. Sí tiene unos problemas de fase y otras cosas que podríamos analizar en videos más profundos, más relacionados con la electrónica propiamente, no la electrónica de consumo, sino la electrónica del papel, de cómo es que funcionan las cosas y cómo es que se hacen y cómo es que se calcula. Entonces, ellos contaban que al final decidieron utilizar ese tipo de convertidor, pero que descubrieron que alterando el valor de los componentes se conseguían matices en el sonido del Super Audio CD Player ligeramente distintos. Es decir, convertir de analógico a digital y de digital a analógico es una ciencia, es un problema que puede echar a perder el comportamiento del sistema. Esta gente de AcuFace de alguna manera muy elegante lo debe haber resuelto, pero de todas maneras hay que convertir de analógico a digital y de digital a analógico, cosa que me parece una porquería, porque una de las cosas que más se enfatiza en la calidad y que más define la calidad del sonido que termina teniendo un CD player es justamente su DAC, su convertidor de analógico, de digital a analógico. Entonces, hacer este proceso varias veces hoy, por ejemplo, se evita. En estos receivers, por ejemplo, este equipo que está acá, en estos modelos, supongamos que esto es un receiver completo, esto en realidad es un pre-saver porque tiene tuner también. Por eso no es un preamplificador solamente, sino que es un pre-saver. O sea, es un preamplificador y un tuner. En este presaver y en todos los demás se prefiere conectar todo en digital y que haya un solo DAC y que lo tenga este equipo. Que solamente este equipo tenga un DAC. Pero eso quiere decir que si tú conectas un CD player de tu sistema a través de la conexión digital, ya la calidad de sonido no la va a poner el CD player. La calidad de sonido la va a poner la calidad del convertidor que tenga el receiver o el presaver. Entonces habría que invertir en un presaver de mejor calidad. Casi siempre es mejor utilizar el convertidor de digital a analógico que trae el CD player, que está muy bien implementado, por ejemplo, en la serie nueva de CD players de Yamaha, el
creo que se llaman así, el CDS 300, CDS 500, CDS 700 y CDS 1000, que utilizar cualquier otro convertidor de digital a analógico que tenga cualquier otro equipo, porque entonces se va a desperdiciar una calidad de la señal. Eso quiere decir que procesar la señal, que es a lo que yo me refiero, es muy complicado. Por ejemplo, uno utiliza, o yo recomiendo utilizar un expansor de rango dinámico analógico para oír fuentes analógicas. Pero, por ejemplo, los compresores de rango dinámico introducen una gran cantidad de distorsión por intermodulación. De hecho, una distorsión imposible de remover. Hay un artículo que está dedicado a la música nueva que está grabada con esta técnica que llaman, bueno, no es una técnica, con esta tendencia que llaman el loudness war, la guerra de la presión sonora, hacer que los discos suenen fuerte y que todos los instrumentos estén en primer plano. Esto no solamente es una falta total de fidelidad que echó a perder, por ejemplo, mi percepción de una banda como Coldplay, que su música pues me resultaba interesante, porque no solamente destruyen el rango dinámico, eso sí quiere decir que la escena sonora, el escenario sonoro que tendría que tener la grabación está totalmente despedazado porque el rango dinámico está cambiando todo el tiempo porque ha sido comprimido. Pero si eso no fuese lo suficientemente malo y estúpido, por lo cual yo considero que los ingenieros de sonido hoy son unos imbéciles, es que además de eso le metes un montón de distorsión a la señal. Esto rompe la regla audiófila de que el paso de la señal tiene que ser lo más limpio posible y debe ser evitado todo tipo de proceso que pueda alterar la pureza de la señal. Yo eso lo entiendo. En lo que se ha insistido mucho, y lo voy a reafirmar yo, es que hay una cantidad de efectos que tienen los equipos que otros equipos pueden corregir. Obviamente, utilizar un ecualizador gráfico esté dentro del sistema, como el ecualizador gráfico que trae este presaver, porque este es un ecualizador gráfico de verdad, este es un ecualizador gráfico, es un ecualizador digital de verdad, y este es un ecualizador gráfico hi-fi de verdad. Lo cierto es que ese ecualizador que está allá va a introducir un defecto a la señal porque hay que convertir a digital para procesar en un DSP con un microprocesador y un códec y después volver a pasar a analógico, y esa no es una buena idea. Lo mejor es convertir una sola vez. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, las opciones son estas. Según el purismo audiófilo, es no utilizar ningún proceso en el paso de señal, porque ya la señal ha sido muy procesada en el estudio como para terminar de castigarla contaminándola de ruido, distorsión y diafonía y otros defectos adicionales. Pero, ¿qué es lo que se piensa desde el punto de vista práctico? Que la señal tiene que ser compensada. La señal tiene que ser compensada porque la sala tiene que ser ecualizada. Ah, pero hay una cosa, no se ecualiza la sala solamente con esto o con aquel ecualizador, no importa. La sala debe ser acondicionada acústicamente para que su respuesta en frecuencia sea plana. Es decir, un ecualizador no necesariamente es este equipo electrónico que está aquí. Esa es una visión corta y de ignorancia. No. Agregar un difusor acústico sintonizado a una frecuencia, como yo expliqué, y como he estado explicando en la serie de videos de cómo armar un sistema de sonido de alta fidelidad, también es ecualizar. Es decir, agregar difusores acústicos y agregar absorbentes acústicos a la sala es ecualizar sin producir distorsión ni ruido. Pero eso tiene un límite. Por muy preciso que sea, nunca vas a conseguir paneles acústicos o difusores acústicos que sean tan precisos como los controles que te ofrece un equipo como este. Es decir, nunca vas a tener este nivel de control. Por eso lo que yo recomendé, y parece que se ha entendido muy mal, es acondiciona la sala todo lo bien que sea posible, corrige la respuesta en frecuencia de la sala empleando los paneles difusores y los paneles absorbentes también como sea posible, y solo al final, cuando el defecto sea lo suficientemente pequeño como para que el ecualizador pueda hacer el trabajo, agrega un ecualizador gráfico. Otra persona me discutió un detalle que me pareció muy interesante, que era, no digas ecualizador gráfico, di ecualizador paramétrico. No, en casa de una persona, si para un estudio de audio de alta fidelidad doméstico se usa un ecualizador gráfico, eso es suficiente. Yo tuve, por ejemplo, el ADC Soundshaper 3MK2, que es un ecualizador paragráfico, es decir, semiparamétrico. Me explico, aquí estaba el mando de magnitud y aquí abajo estaba el selector de la frecuencia de corte especial. Entonces tú podías tener un total, brutal, excelente y magnífico control sobre la señal. Era como esto, que aquí tienes el ajuste de magnitud, aquí tienes el ajuste de magnitud y aquí tienes el ajuste de la frecuencia de corte. ¿Ok? Eso es un ecualizador semiparamétrico o paragráfico.
pero para audio doméstico hi-fi es excesivo. Era un ecualizador fantástico, negro, aluminio cepillado, chasis de acero, no usaba amplificadores operacionales, era totalmente transistorizado, sonaba mucho mejor que esto. Por ejemplo, ese ecualizador sonaba muy bien porque él no tenía amplificadores operacionales, estaba totalmente transistorizado con etapas clase A y no tenía amplificadores operacionales para hacer los tanques, sino que los tanques estaban hechos con bobinas y eso no metía ninguna distorsión de ninguna clase, sonaba mucho mejor que este ecualizador, por decir algo. Pero por ser para gráfico, para su uso en audio doméstico, me parece excesivo. O sea, a mí incluso me parecía excesivo. Yo lo logré aprender a utilizar, me costó, pero me parecía excesivo. Para el propósito de una persona en su casa me parece excesivo. Pero sí vale la pena recomendar esto. Un ecualizador gráfico o para gráfico que no tenga amplificadores operacionales ni circuitos integrados, sino que esté hecho como estaba hecho ese ADC Sound Sharper 2, Sound Sharper 2 MK2, Sound Sharper 3, Sound Sharper 3 MK2 es fantástico. Ese es el ecualizador que yo he tenido con la mejor calidad de sonido posible. Lo vendí por la pendejera de quedarme con este ecualizador porque era el de esta línea, pero te puedo decir que aquel ecualizador sonaba mucho mejor. Entonces sí, agregar un ecualizador puede tener problemas si no es un buen ecualizador, pero agregar un ecualizador es necesario porque es la última parte de la puesta a punto del equipo. Yo recomendaría, por supuesto, al final utilizar los tres recursos de primera calidad: el ecualizador, el reverberador y el expansor de rango dinámico para las fuentes analógicas. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.